a encarar hoy es la parte del capítulo 1, estamos en primera de Tito 1. Y es una carta pastoral, o sea, es dirigida a Tito personal del apóstol Pablo con unas directrices, ¿verdad? Y allí en el 1.5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad, así como yo mandé. Pablo le hablaba a Tito a través de la carta y le decía cuál era la esencia de su trabajo en Creta. Él tenía que establecer ancianos y corregir lo deficiente. ¿En qué aspecto corregir lo deficiente? Bueno, en el área doctrinal, en el área de enseñanza, corregir los errores que se podían estar manifestando dentro de la parte pastoral, dentro de la dirección, dentro de lo que podría surgir dentro de la congregación, de la iglesia, ideas, falsas doctrinas, etc. Montones de que vamos a seguir viendo más adelante algunas de esos, como digamos a decir, de esas características que él iba a enfrentar. ¿Y por qué le coloqué el mundo que enfrentaron y el mundo que enfrentamos? Porque el pasaje que vamos a tratar hoy, Francis, el que sigue, el pasaje que vamos a tratar hoy es un pasaje bastante, digamos, real y crudo y directo de lo que la escritura de un mundo que enfrentaron los profetas, que enfrentaron los siervos de Dios, que enfrentó Tito, tenía que enfrentar en ese momento en Creta. Y es un pasaje bastante, digamos, directo, y habla de la realidad que estaban viviendo los cretenses en ese lugar, y todo lo que, digamos, tenía que tratar en sí Tito, y Pablo le aconsejaba. Entonces en Tito 1, allí 1:10 al 16, dice lo siguiente, que quiera buscarla en la escritura, está allí. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, después léele junto conmigo ahí, engañadores, mayormente los de la circuncisión, y a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Después prosigue: este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es un pasaje bastante directo hacia, el mundo que enfrentamos hoy, en el mundo en que nos movemos. Y no estamos exentos, ¿viste? Claro, no está exento. La iglesia está inserta en un mundo así. Y es importantísimo tratar. Pablo le abría los ojos, estamos hablando hoy, cantamos, abren los ojos, oh Cristo. Bueno, Pablo le abría a Tito los ojos y le decía una realidad en la cual tenía que enfrentar Tito. Tenía que manejar todas esas circunstancias, estas difíciles, las cuales hoy los siervos de Dios también tienen que manejar. Por eso que digo, por eso es lo que menciono, el mundo que enfrentaron y el mundo que enfrentamos hoy. Nosotros, cuando nos manejamos en esta sociedad, tenemos que estar tratando constantemente con todo este tipo de características de las personas. Y es algo que, o sea, a veces a uno, digamos, vamos a decir, nos choca genuinamente. Nos choca realmente el mundo cuando uno entiende la gracia de Dios, cuando uno entiende el amor de Dios que uno ha vivido, cuando entiende todo lo que es un plato lleno, un plato lleno de maldad, es un plato lleno de maldad eso, ¿no? Si empezamos a analizar cada una de las cosas. Y yo me concentré
en un pasaje, ¿vieron que subrayé, puse palabras rojas? Bueno, las palabras rojas, traté de sacar la esencia en palabras rojas para darle un orden a este pasaje, para nosotros poderlo entenderlo de la mejor manera posible. Y me basé principalmente, y vamos a darle un orden, vamos a darle un orden, y vamos a comenzar por el 15, y después vamos a ir desarrollando los otros puntos paulatinamente a medida que avanzamos. Dice ese pasaje: todas las cosas son puras. Uno más. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Proseguimos. El que sigue, Francis. Sé que tengo al asesor allá que me da, ¿no? Dice lo siguiente. Hay un proverbio, en Proverbios 23:7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bueno, come y bebe, se dirá, mas tu corazón no está contigo. Bueno, nuestro pensamiento, el pensamiento nuestro, es abstracto, ¿verdad? La característica del pensamiento nuestro es abstracto. Yo no veo ningún pensamiento de ustedes. ¿Por qué? Porque no tiene forma. No lo veo, no lo puedo ver. Nuestro pensamiento es abstracto. Cobra forma cuando tomamos una acción. Cuando hacemos algo, ahí toma el pensamiento acción, ¿verdad? Toma actitud. Yo puedo pensar muchas maldades, que la cabeza puede volar. Lo que no puedo permitir que los pájaros hagan nido en mi cabeza, ¿no? La maldad vuela en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a ser sinceros. ¿No les gustaría conocer al verdadero Néstor? Si no, se horrorizarían. El verdadero Néstor, el pensamiento mío, dice, porque su pensamiento tales es. Nuestros pensamientos son abstractos, no tienen forma. Por algo el Señor Jesús dijo, ¿qué es lo que dijo? En Mateo 7:20. Así que por su fruto los conoceréis. ¿Por qué? Porque su fruto es lo que hace la persona, ¿verdad? Por su fruto es lo que lo conocerían. Por eso que conocían. Por eso que tenía tanto lío con los fariseos el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos no hacían, conocían la palabra de Dios, pero no hacían lo que decía la palabra de Dios. No vivían lo que Dios le exigía. O sea, entonces dice, el pensamiento es abstracto, no tiene forma más. Por los frutos los conoceréis. El pensamiento es una acción, es una actitud, ¿verdad? Es una acción, siempre es cuando uno, ese pensamiento cobra forma, ¿verdad? Y ahí uno lo realiza. ¿Y por qué escribí Edén, periodo de la inocencia? Porque ahí comienza donde nuestro pensamiento se desvirtúa en el Edén. Y vamos a hacer tipo una, dice, periodo de la conciencia. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con una relación pura delante de Dios. Él hablaba personalmente con Dios. Se comunicaba personalmente. Ese periodo se llama de la inocencia, porque Dios era inocente delante de Dios. El hombre era inocente delante de Dios. No tenía, ¿qué? Pecado. No había pecado todavía. Tenía una relación pura, realmente pura para con Dios. O sea, era bien pura su relación con Dios, se hablaba con Dios, se relacionaba con Dios, estaba en un vínculo perfecto. Tenía un vínculo perfecto para con Dios. Pero cuando él, ¿no?, entró, se le ocurrió la idea de desobedecer lo que Dios le había dicho, impulsado por el enemigo, ¿verdad?, por la serpiente, cuando le dijo, con que Dios os ha dicho, puso en tela de juicio el hombre la verdad de Dios, puso en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Todos sabemos lo que hizo. Desobedeció a Dios y ahí comienza el periodo de la conciencia, porque él sabe el bien y el mal.
Ahí empieza el periodo de la conciencia. Nuestra conciencia sabe lo que es el bien y sabe lo que es el mal. Pero hay una característica importante. El ser humano puede cauterizar su conciencia y tomar, digamos, no hacerle caso. Cualquier ser humano puede hacer. No sé, en mi caso, puedo hacer y cauterizar la conciencia. Si aquello es malo, digo, no, pero no es malo para mí. ¿Cuántos conceptos hoy vemos cada día que dicen, no, pero, dice, no es malo? ¿Con cuántas frasecitas esas nos encontramos? Ah, pero ¿qué es malo? Es malo bailar. Es malo ir a un baile. Es malo drogarse. Y lo ponemos en tema de juicio. Te dicen, no, pero yo me siento bien, yo la paso bárbaro, ¿verdad? Y posiblemente la paso bárbaro, pero delante de Dios estás desobedeciendo. Delante de Dios estás desobedeciendo lo que Dios, digamos, nos estableció. Lo que Dios nos dejó dicho, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Perdemos esos valores, ¿verdad? Y ahí seguimos, el que sigue. Dice 1 Timoteo allí, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, nuestro pensamiento lo podemos cauterizar. ¿Qué significa cuando es una herida cauterizada? Bueno, acá si hay alguien de medicina, pues sabe más que yo, ¿no? Se quema una herida, se cauteriza y queda insensible. La piel queda insensible. Cuando algo se cauteriza es que no sientes nada. Cauterizado es cuando, ¿sí? Y ahí tiene cauterizada la conciencia. El ser humano, con el paso del tiempo, se ha insertado tanta en la maldad que la conciencia no sabe discernir entre el bien y el mal. Hay una frase muy conocida que nosotros que repiten los psicólogos y todo, que dice, repite una mentira muchas veces y te convencerá de que es una verdad. Terminarás insertando esa mentira, creyéndotela como verdad. En un mundo muy complicado, muy complicado, muy complicado, en el cual tenemos que trabajar con todos tipos de personas, ¿no? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar la conciencia queda inoperante, la conciencia queda muerta, queda sin vida, no discierne el bien y el mal. Entonces tenemos que entramos en ese mundo el mundo que enfrentaron lo que enfrentó Tito y el mundo que nosotros enfrentamos hoy. Nosotros enfrentamos con personas con estas características. Y las palabras que yo pude sacar, digamos, hice analizando generalidades como puse yo, ¿verdad? La palabra corrupción, que les digo más, la busqué, o sea, analizando un poco la palabra en internet, y en cierto momento se refería mucho a la política más que nada, pero no, la corrupción se mueve en todos los niveles, en muchos niveles, ¿no? Y la palabra corrupción es estragar, alterar, viciar, pervertir. Y muchas de esas palabras que yo subrayé son vanidades, engañadores, ganancias, deshonestas, mentirosos, bueno, malas bestias, corrupción. Como todas esas características son el hombre que hoy tenemos que, como dije, es un cartón lleno de maldad ese pasaje. Es un cartón lleno de maldad, analizando generalidades. Pero como yo vengo hablando de la mente, es lo que más me interesa, ¿verdad? Es que nosotros, los cristianos, podamos entender que muchas veces nosotros fuimos sacados de parte de este tipo de actitudes y que hoy, como hombres de Dios, como hombre y me miro a mí mismo, muchas veces tengo que ir sacando de mí mucha maldad de mi corazón y colocando lo que Dios quiere que pongamos en nuestro corazón. Esa es la realidad, nos choca la realidad, pero sabemos que en Cristo tenemos esperanza en todo esto. Y hay una palabrita interesante dentro de todas las palabras que vimos
dentro del pasaje bíblico que estuvimos mirando, dentro del pasaje bíblico que estuvimos mirando, que habla de personas contumaces. Y yo lo quería tratar específicamente porque hablé de generalidades, de todo esto, ganancia deshonesta, etcétera, etcétera. Pero hay algo interesante, una palabra que dice contumaces. Y es interesante la definición de esta palabra. Está dentro del bagaje ese de palabras tan lindas, entre comillas, ¿verdad? Que dice, la persona contumaz es la siguiente, dice así: persona que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de castigos, advertencias o consejos. La reitero, contumaces, que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de castigos, advertencias o consejos. Y la quiero tratar porque dentro de la congregación muchas veces nos van a aconsejar, nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que manejarnos a través de lo que la palabra de Dios dice, nos van a aconsejar. ¿Y cómo reaccionamos nosotros al consejo? ¿Somos contumaces? ¿No? Dice que se mantiene firme en su comportamiento o actitud. O sea, se mantenía firme ante la circunstancia, digamos, no, pero el hombre de Dios nos dijo esto, la palabra de Dios dice esto. Y tenemos que hacer lo que Dios nos dice, no lo que nos antoja. Y muchas veces existen personas contumaces. Yo lo fui en cierto momento. Yo fui contumaz en cierto momento. Rechacé en cierto momento muchas cosas que me dijeron con propiedad así, y hasta que no recibí nos recostó el Señor, me recostó el Señor la ropa al cuerpo, como se decía antiguamente, ahí entendí que lo que Dios me daba, que lo que Dios me da, que lo que Dios me permite hacer, que lo que Dios me guía, que lo que Dios es mejor de lo que yo puedo pensar o hacer. Que nuestra mente, nuestro concepto de vida, lo que creemos, nuestras actitudes delante de Dios, ya que hablamos de pensamiento y actitud, tiene que estar sometida a la palabra de Dios, sometida al consejo que Dios nos da, ¿no? Y allí en Proverbios 13:1, a ver si. El hijo sabio, Proverbios 13:1 dice, ¿qué dice ahí? El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Se entiende? Yo creo que está clarísimo. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Lo podemos aplicar en dos aspectos. Podemos aplicarlo al hijo de forma natural, el hijo natural que no obedece al padre, o lo podemos aplicar de forma espiritual, el hijo de Dios que no obedece a Dios, que no obedece al Padre Celestial. Se puede aplicar de dos maneras, y de dos maneras válidas, ¿no? El hijo sabio recibe el consejo de ¿quién? De Dios. El hijo de Dios recibe el consejo de Dios y lo vive. El hijo natural recibe el consejo del Padre natural y lo hace. ¿Verdad? Entonces, podemos aplicarlo de dos maneras, ¿verdad? Y Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabios en tu vejez. Todo consejo que proviene de Dios, todo consejo que proviene de nuestros padres, nunca apuntan a la maldad, nunca apuntan a que nosotros podamos, digamos, a la maldad, a descarriarnos del camino. No, todo padre apunta a que su hijo lleve una vida correcta, principalmente delante de Dios. Lo que me compete a mí como padre es que mi hija conozca las cosas de Dios y viva la palabra de Dios. Primero tengo que vivirla yo como padre, para después trasladarle la herencia a mi hija. Y eso es lo que, digamos, y con el anhelo de que ella escuche la corrección, de que ella pueda entender la corrección. Y que cuando nuestro Padre Celestial nos corrige, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, dice, no, por ese camino no es ahí. Hoy estaba hablando José del hijo desobediente, ¿no? Mencionó parte de la desobediencia del hijo. El hijo pidió su herencia y se fue, la despilfarró toda, la tiró toda. No escuchó el consejo del padre. En la casa del padre tenía todo.
y se fue y malgastó todo, ¿eh? Y quedó de nuevo más se metió en un brete, ¿no? Se metió en un problema y tuvo que regresar al Padre. ¿Cuántas veces uno se mete en un brete, en un problema también por no escuchar el consejo? Que podamos escuchar el consejo de Dios, que podamos escuchar el consejo de su palabra y la pongamos por obras, ¿verdad? Ponerla por obra para que Dios nos esté guiando, para que Dios esté haciendo de nuestra vida algo importantísimo para nuestra vida, que Dios esté transformando nuestro corazón cada día por la vez del Padre, ¿verdad? Y los ancianos tenían una tarea durísima delante. Seguimos la tarea. Hablamos de, digamos, el consejo que Dios nos da. Y vaya tarea que tenían vaya tarea la que Dios le había concedido a Tito, ¿verdad? Que tenía que hacer, ¿eh? La tarea de ellos, la tarea de Tito, como pastor, como misionero, como hombre de Dios, tenía que, miren lo que bien, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, el 13 del primer capítulo, dice, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Digo lo siguiente, para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué había reprenderlos duramente? ¿Por qué? Porque dice, profesan conocer a Dios, dice, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El mundo que tenía que enfrentar Tito y el mundo que enfrentamos hoy, y los siervos de Dios, en mayor o menor grado, cada uno es servidor de Dios, y tenemos que enfrentar un mundo rebelde, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿no? En cuanto a toda buena obra. O sea, el hombre de Dios tenía que ir a ese lugar, a Creta, y encararlos y decirles, no, reprenderlos duramente. Reprenderlos duramente. Y yo acá, hermanos, coloqué la definición de reprender. Miren lo que es reprender: reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. O sea, el hombre de Dios tenía que ir y corregir todo lo que estaba mal dentro de la congregación. Tenía que ir y decir, muchachos, bueno, esto vamos a poner los puntos sobre las IE. Tenía que ir y encarar y bueno, decir, vamos a colocar todo en su lugar. Vamos, muchachos, usted tiene que cambiar su actitud, cambiar de acción, porque su comportamiento no agrada a Dios. Y si vemos a través de la Escritura, de la Biblia, las luchas que tenía Cristo con los fariseos, el Señor Jesús con los fariseos, cuando le venían y lo tentaban y lo querían hacer, bueno, lo buscaron por todos lados para que él, ¿cómo se dice? Para hacerlo caer, para que su ministerio, ¿no? Hasta que lo lograron. Por supuesto, digo, él fue a la cruz por voluntad propia, no porque él. Pero todo apuntaron, los fariseos hicieron todos los pasos necesarios para que el Señor Jesús fuera a la cruz. Ellos no, como se dice, no dijeron, no, es inocente. No, él era culpable, aunque era inocente. Para los fariseos fue culpable. Y los romanos, que en esa época se lavaron las manos. Pilato se lavó las manos. No es problema mío, dijo Pilato. No es problema mío. No me importa. Lo que importaba era que los judíos no se rebelaran, los judíos no se mueran. Bueno, todo se dio para que Cristo fuera a la cruz. Él lo hizo voluntariamente. Pero si nosotros leemos históricamente, vemos que los fariseos fueron quienes forzaron, y estaban siempre acusándolo, siempre estaban tratando de tentarlo, siempre estaban tratando de no edificarlo, no hundirlo, vamos a decir criollamente hablando, hundirlo a Jesús. Esa fue siempre la tesitura que tuvieron los fariseos. Y los hombres de Dios siempre tuvieron que enfrentar eso. Y no estamos hablando simplemente de Jesús, la mayoría de los profetas, ¿no? Los profetas enfrentaron reyes, hermano. No era fácil decirle a un rey, ¿no? Juan, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿no? Terminó con la cabeza de él en una bandeja, hermanos. Y fue uno de los profetas que dijo Jesús que no había otro como él. Y terminó como terminó. Porque confrontó
a reyes. Los hombres de Dios que confrontaron a reyes con la verdad, diciéndole, no, esto es así. Esto es negro, no es blanco, es negro. Ni tampoco es gris. Es negro. Es pecado. Y Juan el Bautista murió porque condenó el pecado del rey. Le dijo, no, no es lícito tal cosa, tal mujer, con esa mujer no es lícito. No te corresponde. No te corresponde. Proseguimos, hermanos. Esto tenía que enfrentar los hombres de Dios. El mundo que enfrentamos. Efesios da un panorama que quisiera englobar lo que estoy diciendo y cerrarlo más o menos mirando los puntos principales de Efesios 4:17, que está muy relacionado y yo lo considero muy vinculado con este pasaje. Dice allí el 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Seguimos con el pensamiento, porque decía que para todo puro, para todo impuro, nada es puro, ¿verdad? Como decía el pasaje, ¿no? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, conciencia cauterizada, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, el pueblo de Dios, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿No? Que no andemos en los mismos conceptos que andaban los cretenses, que no tengamos las mismas características que tenían los cretenses, sino que cuando dice los otros gentiles, se refiere al pueblo no judío, o sea, se refiere a los que no son judíos, ¿verdad? A la iglesia que en ese momento no era judía, ¿verdad? Aparte del pueblo que no es judío, que andan en vanidad de su propia mente, o sea, que andaban fuera de Dios, estaban en los conceptos alejados de Dios, estaban muy lejos de Dios. Entonces, la vanidad de la mente, lo que pensamos, hacemos y no se nos importa absolutamente nada, insensibles a todo, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y entendimiento trata de que no entendemos las cosas de Dios, no entendían las cosas de Dios, andaban en la vanidad de su mente y no entendían, dice, teniendo entendimiento entenebrecido, en tinieblas. ¿Ajenos a qué? A la vida de Dios. O sea que nuestras prácticas, lo que hacían, ¿no? Por la ignorancia y la dureza del corazón. No encontraron en Dios, no tenían a Dios en sus vidas, ¿no? No encontraban en Dios su satisfacción de vida, no encontraban en Dios su gozo, no tenían una relación viva con Dios, estaban lejos de Dios, su mente estaba vagando, vamos a decir así, en la vanidad, no tenían, dice, teniendo entenebrecido, ¿no? Ajenos de la vida de Dios, ¿no? En tinieblas, ¿verdad? La vida en tinieblas, los cuales, dice, después perdieron toda sensibilidad, o sea, la conciencia cauterizada, como decíamos antes, se entregaron a la lascivia, la sensibilidad en las carnes, los placeres carnales, toda la lascivia, placeres carnales, principalmente en el área sexual también. La lascivia apunta a eso, a los placeres sexuales, más a cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, lejos de, sin Dios todo es válido, sin Dios todo sirve. Es lo que se llama moral posicional, o moral posicional es cuando, si a mí me sirve, está bien. Eso no. Si me sirve, todo está bien. Eso es lo que quiere decir cuando, digamos, nosotros pensamos por nuestra mente. Se llama hedonismo. O sea, el placer por el placer mismo. Si me da placer, todo va bien, todo sirve. Dice, más acá nos apunta al pueblo de Dios, apunta a la iglesia y le dice, más
vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, si habéis entendido de Jesús, si le escuchaste, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la hemos entendido, no tenemos que tener los conceptos del mundo, no tenemos que entender ese mundo que enfrentamos, no nos puede influenciar, no podemos seguir el mismo camino, no podemos andar juntos, no podemos andar juntos con ese mundo, no seguir con las mismas actitudes que tiene ese pasaje, ¿no? En el cual es tan duro y tan directo, ¿verdad? A vosotros dice, no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad escuchaste y habéis sido por Él enseñado. O sea que si Dios nos enseñó la verdad de Él y está en nosotros la verdad, entonces nuestras actitudes deben reflejar un Cristo vivo, debemos reflejar luz, debemos reflejar lo que Dios desea que reflejemos, debemos reflejar actitudes totalmente opuestas a todos los pasajes que hemos mencionado, digamos, todas el prontuario, vamos a decir así, no sé si es prontuario o prontuario que se dice, que se mencionó anteriormente, ¿no? Engañadores, mentirosos, glotones, bueno, habían tantos, tantos palabras que a veces, digamos, recordarlas todas es bastante, ¿no? Digamos, chocante, ¿no? Y el pasaje, y cierro con el pasaje 11 del mismo Tito, y dice allí el 1:11, que dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Bueno, simplemente hasta ahí le voy a leer. Hermanos, que con Cristo podamos tapar la boca a quienes tienen una vida de vanidad, de engañadores, ¿verdad? De mentirosos, de malas bestias, como dice acá, de glotones, ociosos, ¿verdad? De todas esas vidas que no están en la verdad, aquellos rebeldes, réprobos, en cuanto a toda buena obra. Bueno, todas esas características así que nosotros, dice, con nuestra actitud, de quien habla mal de nosotros, que nuestras actitudes, que nuestra forma de ser en Cristo, con la fortaleza que Él nos dé, con el amor que Él nos dé, podamos, como se dice, que los cuales es preciso, decía Pablo dirigiéndose a Tito, que es preciso taparles la boca, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que nuestras actitudes delante de Dios sean luz y que no hablen de nosotros, ¿verdad? Siendo, como quiero decir, que no mientan, que cuando sepan que hablen de nosotros sea una mentira y no sea una verdad. ¿Se entendió o no? ¿Me expliqué bien? Cuando hablen mal de nosotros, ahí está, cuando hablen mal de nosotros, sea una mentira y no una verdad. Sé que no es fácil, así como enfrentó Tito y va a enfrentar este mundo, y Pablo le abría los ojos para aquel, digamos, muchacho, vas a tener que enfrentar, no sé si era muchacho, pero yo lo voy a decir, para parafrasear acá, decirle, muchachos, vas a tener que enfrentar esto, vas a tener que enfrentar esto, y vas a tener que reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Y cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida y creemos en ese Cristo vivo, ese Señor nos hace sanos en nuestra fe, nos sana en nuestra fe. Pero tenemos que estar dispuestos a encarar genuinamente las verdades de Dios con seriedad, para que nuestra vida, como siempre digo, refleje a un Cristo vivo, a un Cristo real, a un Cristo realmente, ese Cristo que vino, hizo la obra en la cruz. Que Dios nos guíe, que Dios nos dé la fortaleza necesaria para que podamos enfrentar con la fe que Él nos ha dado, con la fortaleza que Él nos ha dado, muchas de estas actitudes que apuntan, y quizás, lo digo por mí, en estas actitudes que veo acá,
En algunas calzadas, en algunas de estas calcé yo. Y Cristo vino, hizo la obra en mí, me transformó y me dio una nueva vida. Y que cuando miremos el espejo de la palabra de Dios, podamos ser transformados por esa. Al mirar, miremos las arrugas y corrijamos nuestras arrugas así como las veamos. Cuando la palabra de Dios nos habla, que podamos tener una actitud genuina delante de Él, una actitud sincera delante de Él, y podamos llevar una vida como a Él le agrada. Que eso es lo que Dios desea para nuestra vida y para todos nosotros. Y que si haces lo que Dios dice, siempre hay un futuro promisorio, siempre hay un futuro genuino, siempre hay un futuro especial con Dios, un futuro de hacer la voluntad de Dios. Esto como se dice, un poco a mí por lo menos me sorprendió, y mientras hacía el mensaje, mientras lo ordenaba o de tal manera lo hacía, el Señor trataba con mi vida y pensaba, oh Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. No merezco nada, pero tu misericordia me ha hecho una nueva vida. Gracias, Señor, por entender que un día yo estaba en alguna de estas posiciones, en alguna de estas actitudes, las cuales me avergüenzan a mí, sinceramente les digo, me avergüenzan a mí delante de Dios, porque cuando uno ve genuinamente la palabra de Dios, ella nos apunta y nos indica, y muchas veces nos ajusta los tornillos, nos aprieta la rosca, ¿verdad? Nos ajusta, bueno, Néstor, por acá no es por allá. Hermanos, espero que Dios le haya hablado, que Dios a través de mí, de este instrumento, vamos a decir, de Dios, porque somos instrumento. Siempre había un hombre de Dios que siempre nos comparaba, y somos una jeringa, es descartable. ¿Dios te usa? Ya, y pasaste el tiempo. Somos mortales, pasamos, ¿no? Somos mortales. Dios nos usa, bueno, somos jeringa descartable. Hoy nos usa, mañana no. Mañana vendrá otro y Dios lo usará. Y gloria a Dios por ello. Hermanos, que les sea de bendición la palabra. Si le llegó, si Dios le habló, si Dios ministró a través de su vida, me quedo reconforme. Porque lo que importa acá es el Señor Jesús. Yo meramente soy un instrumento, y que Dios nos use y nos siga usando a toda la iglesia para su propia edificación, para la propia edificación del cuerpo de Cristo. Que ese es el que importa, ese es el que tiene que crecer, ese que tiene que edificarse, y cada uno aportamos un granito de arena. Dichoso de uno si puede aportar un granito de arena para que cada uno crezca en la relación para con Dios. Hermanos, no sé si alguien va a pasar o va